Le daba una explicación al paciente. El paciente, no sabemos si entendía sí o no, pero se iba tranquilo. ¿Sí? Eso fue hace 20 años atrás. Actualmente, el médico le da una explicación al paciente y va automáticamente a su celular y empieza a buscar. Si el médico me habló de diabetes, coloca diabetes en Google y lo primero que le sale es Wikipedia. Y empieza a leer. Diabetes, es esto, lo otro. ¿Sí? Antes no tenían este alcance de los pacientes. Ahora el nivel de exigencia es mucho mayor. ¿Sí? Antes en consultorio alguien le pedía una glucosa en ayunas a su paciente, ¿okay? Y venía a las 2 semanas con el resultado a la mano, esperando que el médico le diera alguna indicación. ¿Sí? Ahora no. Ahora le damos la orden al paciente y el paciente llega al consultorio y le dice al doctor: doctor, según mi resultado yo tengo diabetes, estoy con 130 miligramos por decilitro, he leído que usted tiene que enviarme al endocrinólogo para un mejor manejo o al médico internista. He leído que usted tiene que solicitar una hemoglobina glicosilada, un test de tolerancia a la glucosa, etc. ¿Sí? O sea, actualmente los tiempos están cambiando. ¿Okay? Hay casos ya sonados de problemas legales y hay uno muy interesante que está sucediendo en México. Hay un traumatólogo que lo ha metido en la cárcel, ¿sí? Va a purgar condena por lo menos 15 años. ¿Y de qué se trata? Resulta que lo opera a un paciente, le coloca una prótesis y el paciente en sala de operaciones hace una reacción adversa y fallece. ¿Okay? Como si fuese un accidente, ¿verdad? Nadie puede predecir si va a haber una reacción adversa a un medicamento. Pero sin embargo, lo está metiendo preso a ese médico 15 años. Y la tendencia en el Perú, yo pienso que va a ser igual. Vamos a tener que ir avanzando también a la defensiva, ¿sí? Pensando que el paciente te está grabando, pensando que si tú no le explicas bien al paciente su patología, su tratamiento, no llegas al paciente, te puede hacer un problema legal en el futuro. Les digo como amigos, a mí felizmente no me ha sucedido todavía, pero yo sí conozco de colegas que hay pacientes que ya lo están denunciando, a veces por cosas banales. Imagínense, una reacción adversa a un medicamento le puede suceder a cualquiera, ¿ok? Hasta con una ampolla, a veces el paciente tiene una reacción anafiláctica o un prurito, no se puede saber. El tema de la diabetes, bueno, esto es lo que vamos a conversar un poco. En realidad la diabetes no es un tema de ahora. La diabetes tiene muchísimos años. Si bien es cierto, ahora contamos con medios más avanzados para identificarlo, pero ya en Egipto se han encontrado algunos pergaminos que hablan sobre la sintomatología de la diabetes, ¿verdad? ¿Cuál es la sintomatología? El paciente tiene mucha sed, orina bastante, pierde peso, pierde masa muscular, ¿sí? Todo eso ya lo iban escribiendo en Egipto, ¿verdad? Luego Areteo de Capadocia le dio el nombre de diabetes a esta afección. Diabetes en griego significa sifón. Sifón es una maquinita que llevaba el agua de un lugar a otro, de un nivel a otro. ¿Okay? Entonces, este conocedor, Areteo, le dice, bueno, en el caso de la diabetes sucede algo similar, ¿no? El paciente está que ingiere bastante agua y a la vez está que lo elimina, ¿sí? Entonces, él comparó ese movimiento del agua en la persona, independientemente de la persona, con ese aparato de aquel entonces, ¿no? Y de ahí sale diabetes. Galeno, que todos muy bien lo conocemos, también se refiere a la diabetes varias veces. Paracelso atribuye a la diabetes el depósito de sal en los riñones. ¿Okay? Mientras más se consume sal, más se elimina líquidos. Avicena habla con clara precisión de esta afección en su famoso canon de la medicina.
Thomas Willis, en el año 1679, hizo una descripción muy buena de la diabetes, ¿sí? Refiriéndose al sabor dulce de la orina, y le dio el nombre de diabetes mellitus. Bueno, la orina en el paciente diabético que está descompensado tiene bastante glucosa, ¿sí? Inclusive en algunos libros de historia menciona que cuando el paciente mencionaba, en esa zona se acercaban las hormigas, y para ellos también era un signo de que el paciente estaba padeciendo diabetes. Dobson, en el año 1775, identificó la presencia de glucosa en orina. John Rollo publicó sus observaciones de 2 casos de pacientes diabéticos donde describían la sintomatología. Bueno, también aquí ese olor a acetona en el paciente descompensado se confundió con el olor a manzana. ¿Sí? Me refiero a la cetocidosis diabética. En el año 1848, Claude descubrió el glucógeno hepático y provocó la aparición de glucosa en la orina, excitando los centros vulvares mediante pinchaduras. Entonces aquí ya a otro nivel, con el tema del estudio de la diabetes. ¿Sí? A unas ratitas empiezan a pinchar en la zona de los bulbos y posteriormente encuentran que en la orina empieza a aparecer glucosa. Aquí empiezan ya a dar a conocer que hay una comunicación entre el sistema nervioso central con los diferentes actores que tienen que ver con el control de la glucosa, como el páncreas. El gran clínico francés Bouchard señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marcó las normas para el tratamiento dietético. Como se dan cuenta, empiezan describiendo hechos que ellos van observando, después empiezan a experimentar y miren, ya empiezan a asociar personas con obesidad, con sobrepeso, con vida sedentaria y el problema de la diabetes. Pablo Langerhans, en el año 1869, con él se inició la búsqueda de la presunta hormona producida por las células dendritas en el páncreas. No es hasta el año 1921 cuando se descubre la insulina. ¿Sí? En este caso, este personaje, Andy, ¿sí? Recibe el apoyo de este estudiante de química, Charles West, y en el lapso de 9 semanas logran descubrir esta hormona que es la insulina. Inicialmente, Bandy logró extraer, como ustedes saben, el páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina, ¿verdad? La función endocrina es la encargada de ¿vamos a pasar? Ya. Entonces la función endocrina tiene que ver con la producción de insulina, ¿sí? Y el paso a la sangre, ¿verdad? Y la función exocrina tiene que ver con la producción de enzimas que van a ayudar a la absorción de aminoácidos, lípidos, carbohidratos, etcétera, etcétera. Bueno, en este experimento ellos, el conducto de Wilson, lo ligan, y estas estas enzimas pancreáticas empiezan a digerir todo el páncreas. Este primer intento fue fallido. Posteriormente, gracias a la ayuda de este estudiante de química, logran extraer una sustancia pancreática que no era digerida, o sea, no tenía enzimas pancreáticas. Para nosotros, obviamente, es la parte endocrina del páncreas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A un perro le retiran el páncreas y este perrito empieza con toda la clínica de la diabetes. Empieza a beber bastante agua, a bajar de peso, empieza a aparecer glucosa en orina, ¿sí? Entonces, este primer extracto que ellos obtuvieron, le inyectan a este perrito y los síntomas desaparecen en 24 horas. Entonces, por fin habían descubierto
esta hormona que marcó el inicio del tratamiento de la diabetes. Me refiero a la insulina. Aquí están estos dos investigadores, junto con la perrita, quienes sacaron el páncreas, ¿sí? Y después se mantuvo viva con la insulina. Acuérdense que inicialmente la insulina era producida en animales, ¿verdad? Pero después se evidenció que por los anticuerpos que generaba el cuerpo humano, ¿sí? Entonces iban disminuyendo la efectividad y eficacia. Ahora no, ahora la hormona es producida in vitro, ¿verdad? Ok, entonces la diabetes obviamente es una enfermedad de gran importancia en la salud pública. A veces no la entendemos así, ¿ok? A veces tenemos la idea de que tenemos que diagnosticar la diabetes en cualquier fase de la enfermedad, pero no es así. La diabetes tenemos que diagnosticarlo desde que ya dan los primeros indicios que ya hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? De nada nos sirve detectar a un paciente que ya tiene una complicación de fondo, porque ese paciente va a ser más difícil de tratarlo, porque es necesario que el paciente esté comprometido con su salud. Pero si el paciente tiene 10, 15, 20 años, sedentario, obeso, en tan poco tiempo va a ser difícil revertir todos estos resultados. Es por eso que es de importancia a nivel nacional y mundial. Como ustedes van a ver, se trata de una pandemia, está en todos los países, ha rebasado fronteras, ¿sí? Entonces, es una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes por la severidad y la diversidad de las complicaciones crónicas. El término diabetes describe a un desorden metabólico multifactorial. ¿Okay? A veces tenemos la idea de que diabetes es igual a glucosa alta en sangre, pero no es así, ¿sí? Pueden haber diferentes patologías subyacentes, factores que tienen como fenotipo común este aumento de la glucosa en sangre, pero no es el mecanismo central de la enfermedad, como vamos a ver nosotros más adelante. ¿Okay? Una hiperglicemia viene a ser la resultante de una serie de procesos patológicos anormales que se vienen presentando en el tiempo, ¿sí? Donde no solamente están incluidos los carbohidratos, sino también el metabolismo de las grasas y las proteínas. Bueno, hablemos un poquito de anatomía y fisiología del páncreas. El páncreas tiene de 1 a 2 millones de islotes de lángeras, ¿sí? Bueno, los islotes de lángeras son las unidades funcionales del páncreas endocrino, ¿verdad? Es ahí donde se van a producir las hormonas que se van a secretar en la sangre. Pero el páncreas también tiene una porción exocrina. Eso obviamente no lo vamos a tratar, ¿sí? Y esos son los acinos pancreáticos. Pero los islotes de lángera podemos identificar básicamente 3 células. Las células A, B y delta. ¿Okay? Por costumbre se le ha llamado células alfa, beta y delta, pero es una denominación que no debería usarse por el tema de que hay confusión. ¿Okay? También tenemos receptores adrenérgicos alfa y beta, pero es aceptado, ¿sí? Es aceptado, por costumbre lo utilizamos cotidianamente. Las células beta son las encargadas de producir insulina y abarca casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes. Las células alfa abarcan aproximadamente el 25% del total, secretan glucagón, y las células delta representan el 10% y secretan somatostatina. ¿Cuál es la única hormona hipoglicemiante? La insulina. El resto de hormonas, cualquier hormona que se le ocurra en este momento, todas son hiperglicemiantes, ¿ok? Entonces, el glucagón es hiperglicemiante, al igual que la somatostatina. ¿Y
cualquier hormona que se le ocurra a ustedes en este momento son hiperglicemiantes. La única hipoglicemiante es la insulina. Aquí en el centro tenemos un islote de Langerhans, ¿sí? Estas celulitas que son más hiperpigmentadas, más oscuritas, son las células beta que producen la insulina, ocupan casi el 60% del área total, ¿no? Tenemos las células beta y las células delta. La insulina y sus efectos metabólicos. Las causas habituales de morbilidad y muerte de los enfermos diabéticos se deben a alteraciones de metabolismo de los lípidos, por ejemplo la acidosis y la arteriosclerosis. ¿Sí? Tenemos la idea de que toda la fisiopatología de la diabetes se centra en la glucosa, pero no es así. No es así. Una de las más grandes complicaciones de la descompensación de la diabetes es la acidosis metabólica, ¿verdad? Y tiene como actor principal a los lípidos, a los ácidos grasos. Más adelante le voy a pasar unos esquemitas para que ustedes entiendan mejor cómo se produce la acidosis metabólica. Bueno, adicionalmente, ¿no? Miren, la insulina es conocida como la hormona de la abundancia. Hormona de la abundancia. ¿Por qué lo consideran como hormona de la abundancia? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene, bueno, qué sé yo, 100 soles, uno lo gasta, ¿verdad? 1000, 5000, bueno, lo puede gastar a un mes, ¿verdad? 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 soles al mes, uno lo empieza a guardar, ¿verdad? Ok. Insulina es la hormona de la abundancia. Llega un momento en el cual empieza a guardar todo lo que ya el organismo. Si hemos consumido bastantes carbohidratos, utiliza lo necesario para la actividad diaria y el resto lo guarda. ¿Sí? Igual, los ácidos grasos también consume lo necesario para el metabolismo diario y el resto lo guarda. Al igual que las proteínas, igual los aminoácidos que vamos digiriendo, también llega un tope en el cual ya no necesitamos más para el metabolismo de las proteínas y empieza a guardar. ¿Cómo guarda la glucosa en las células? Lo guarda como glucógeno, ¿verdad? Okay, entonces, en el hígado, lo que va a hacer la insulina es guardar la glucosa en glucógeno, al igual que en el músculo. ¿Sí? Los ácidos grasos, ¿cómo lo guardan las células? Los ácidos grasos, como colesterol, ¿no? Y eso va a las grasas, ¿sí? Va a los rollitos, ahí lo va a depositar. Y los aminoácidos como proteínas en las células, ¿ok? Entonces la insulina es conocida como la hormona de la abundancia o también hormona anabólica, ¿sí? En contraposición a otras hormonas pancreáticas como el glucagón, la somatostatina, que son hormonas catabólicas, ¿ok? Hormonas catabólicas. Si entendemos esta partecita, el resto es más fácil, ¿sí? En conclusión, la insulina influye en el metabolismo de los lípidos, proteínas, así como de los hidratos de carbono. Lo que le mencioné, la insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía. Uno, almacena la energía sobrante, ¿sí? Se deposita como glucógeno en el hígado, en los músculos, hace que las células absorban más aminoácidos para el metabolismo de las proteínas, inhibe la degradación de proteínas y el exceso se va depositando, ¿sí? Uno dice, ¿por qué esta persona ha hecho hígado graso? ¿Por qué ha hecho hígado graso? Porque se excedió el límite de consumo de carbohidratos o de grasas o también de proteínas. ¿Y a dónde se deposita? En el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, ¿verdad? La hormona anabólica, la insulina. ¿Cuáles son los efectos metabólicos? Síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas,
adipogénesis. Entonces por aquí tenemos a los nutrientes que han sido ingeridos, después producto de las enzimas pancreáticas, intestinales, digestivas. Vamos a tener carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, la glucosa, ¿sí? Va a pasar por el sanguíneo y va a sufrir la acción de la insulina. Inmediatamente el páncreas, ¿sí? va a hacer que las células beta empiecen a liberar insulina, ¿okay? Y esta glucosa va a tener diferentes destinos. Se va al hígado, se va a depositar como glucógeno. Si se va al músculo, igual como glucógeno. Y se puede ir también a los adipocitos. Quiere decir que la glucosa se va a transformar en triglicéridos y se va a depositar en el tejido graso. ¿Ok? Y no se olviden del experimento inicial que les mencioné en la historia, ¿sí? Donde hay una comunicación entre el sistema nervioso central y todos estos órganos efectores. Miren cómo hay señales internas que finalmente como feedback le dicen al cerebro, ¿okay? Que ya hay un exceso en ingestión de ciertas sustancias, ¿no? Y esta a su vez se comunica con el intestino y empieza a modular la digestión, ¿ya? Entonces, efectos de la insulina sobre el metabolismo energético. ¿Okay? Cualquier acción que haga que la glucosa se convierta en una unidad de depósito por glucógeno, que inhiba su metabolismo, o sea, que inhiba la glucólisis o su transformación en glucosa, como la neoglucogénesis, es por efecto de la insulina. 1. Aumenta la entrada de glucosa en el músculo, verdadero. Aumenta la entrada de glucosa en el hígado, verdadero. Aumenta la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo, también. Aumenta la glucólisis hasta acetilcoenzima A, también. Aumenta la síntesis de ácidos grasos en el hígado. Aumenta la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Disminuye la degradación de glucógeno, tanto en hígado como en músculo. Y aquí al costadito tenemos las diferentes enzimas en las cuales va a actuar la insulina y vamos a tener como efecto lo que mencionaba. ¿Sí? Tenemos el transportador de glucosa. ¿Cómo se llama el transportador que hace que la glucosa entre a los miocitos? GLU, ¿verdad? En el músculo es el GLU4. Tenemos el glucokinasa, glucógeno sintasa, fosfokinasa, el lipoproteína lipasas, ¿sí? Es por eso que cuando tenemos un desorden como la diabetes, tenemos aumento también de los LDL, LDL. ¿Qué es la insulina? Bueno, es producida en las células beta, ¿sí? Inicialmente tenemos una molécula grande que es la preproinsulina. La preproinsulina, ¿sí? De esta molécula grande que es la preproinsulina, ¿okay? Los aminoácidos terminales se van a desprender, que son señalizadores. Nos vamos a quedar con la proinsulina. La proinsulina está a su vez conformada por una cadena A, una cadena B y una cadena C. ¿Sí? La insulina es el producto del repliegue de estas dos porciones, de la porción A y de la porción B. ¿Sí? Y son unidas por estos puentes disulfuro, cadena A y B.
Y esta porción de la cadena C se va a dividir. ¿Ok? Entonces vamos a obtener aquí abajo a la insulina, que es una proteína de 5.800 daltons, que a su vez tiene una cadena A, una cadena B, y están unidas por fuentes de sulfuro. Y también al péptido C, ¿verdad? ¿A qué conclusión llego? Que la cantidad de insulina producida es igual a la cantidad de péptido C producida. ¿Ok? Ambos se producen en cantidades equimolares. ¿Sí? Entonces ustedes también van a ver que en algunos casos también se mide el péptido C. ¿Sí? El péptido C. Ok. Bueno, este es un receptor de la insulina. No vamos a detallar mucho al respecto, pero aquí lo que me interesa que ustedes sepan es que la insulina que está aquí arribita, esta no entra en la célula, ¿ok? Su actuar solamente lo hace desde la periferia, a través de los receptores. Entonces la insulina llega a su receptor específico, ¿sí? Y se traduce una serie de señales químicas a través de la tirosina quinasa, ¿sí? ¿Ok? Se une la insulina a su receptor específico y se activa la tirosina quinasa con todo lo recibe, ¿sí? Finalmente hay un aumento de producción de calcio y este calcio hace que el retículo endoplasmático empiece a liberar estas vesículas, ¿sí? Estas vesículas que tienen en su interior transportadores de glucosa. Estas vesículas por millones se van a la membrana plasmática, ¿sí? Y tenemos ya un transportador para la glucosa. Y esto se hace por millones. Quiere decir que un efecto de la insulina, ¿sí? Para empezar a actuar de manera periférica, no ingresa a la célula, a diferencia de las hormonas tiroideas. Se traduce la señal a través de la tirosina quinasa, aumenta la concentración de calcio y hace que los retículos endoplasmáticos liberen estas vesículas que en su interior tienen estos transportadores de glucosa. En el músculo es el GLUT4. Y estos transportadores de glucosa, por millones, hacen que la glucosa entre de manera pasiva. ¿Sí? Entonces, la insulina disminuye la concentración de glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Sí? Porque favorece la entrada de la glucosa a las células. ¿Okay? Aparte tiene otras funciones y ya lo hemos mencionado. Efectos de la insulina sobre los hidratos de carbono. Uno, favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa, ¿cierto? Facilita la captación, el almacenamiento y la utilización de glucosa por el hígado, también. Inhibe la neoglucogénesis. La neoglucogénesis viene a ser la formación de glucosa a partir de aminoácidos, ¿verdad? Bueno, este es un esquemita un poquito complejo, pero lo que yo quería mencionarles, ya también se ha demostrado, ¿sí?, que la actividad física regular, moderada, intensa, independientemente de la insulina, también hace que aumenten receptores de glucosa en los miocitos, en la membrana de los miocitos. ¿Sí? Es por eso que se recomienda a los pacientes y en general a todas las personas que practiquen deportes, porque se ha demostrado que el deporte moderado e intenso hace que esos vesículas que tienen estos GLUT4, que son receptores para la glucosa, aumenten en la membrana, ¿okay? Y de esa manera disminuye la glucosa en la sangre. Bueno, ¿cuál es la vía usual de la glucosa en la sangre?
ácidos grasos y cuerpos cetónicos. ¿Sí? Obviamente estos son el combustible para el organismo, para el metabolismo. Este es el glucógeno. La finalidad es producir ATP, ¿verdad? Bien puede ser por la vía aeróbica o anaeróbica. Si es por la vía anaeróbica, vamos a obtener lactato. Y si es por la vía aeróbica, ATP, por el ciclo 3. ¿Sí? Adicionalmente, vamos a obtener algunos combustibles de reserva, como es la fosfocreatina, que se transforma en creatina y aún así sigue liberando ATP para el funcionamiento muscular, ¿verdad? Y esto se da en casos de actividad intensa. Ok, entonces la glucosa en la sangre ingresa al músculo. En el músculo se transforma en piruvato. El piruvato, ¿sí? Por gluconeogénesis, el piruvato en alanina-glutamina. La alanina-glutamina, la alanina se va al hígado y por gluconeogénesis, glucosa, esta glutamina se va a los riñones, al intestino y por ahí se secreta, ¿verdad? ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Los ácidos grasos ingresan al músculo, sufren beta oxidación, se transforman en acetilcoenzima, ingresan en el ciclo del ácido tricarboxílico para la producción de ATP. ¿Qué sucede con los cuerpos cetónicos? Por cetólisis se convierte en acetilcoenzima. Este es el metabolismo del músculo durante el ayuno. Esto se da en condiciones normales. Como ustedes ven, la glucosa se transforma en proteína, la proteína en glucosa, la glucosa en ácidos grasos en proteínas, ¿sí? Pero todo eso se da de manera calculada, medida. ¿Ok? Es por eso que algunos dirán, ¿no? Pero si yo consumo solamente pan, ¿por qué ha aumentado la cantidad de grasa en mi organismo? ¿No? O algunos dirán, pero si yo consumo bastantes proteínas, ¿por qué todavía sigo gordito? ¿No? Debería tener bastante volumen muscular, ¿sí? Lo que pasa es que, como ustedes ven, todas las sustancias que ingresan al organismo se van convirtiendo de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Entonces la insulina, ¿ok?, favorece la entrada de la glucosa en los miocitos, claro. Favorece la conversión de glucosa en glucógeno, también a través del glucógeno celular. Favorece la conversión de glucosa en piruvato, también. Favorece la conversión de piruvato en acetilcoenzima, también. Y en general, favorece todo lo que es el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿verdad? O el ciclo de 3. La falta de efecto de la insulina sobre la captación y utilización de glucosa por el encéfalo. Bueno, también se ha demostrado que las células encefálicas, ¿sí?, no necesitan de esos transportadores, ¿ok? El gluco 1, 2, 3, 4. Ya de por sí son permeables a la glucosa. Y por ahí más o menos va la regulación entre el sistema nervioso central y la absorción de carbohidratos lípidos a nivel del intestino, ¿verdad? Esto es algo interesante. Para conseguir energía de las células encefálicas solamente consumen glucosa, ¿ok? Solamente consumen glucosa. Es por eso que en los pacientes descompensados diabéticos, ¿sí?, en caso de una cetocidosis diabética, un coma hipermolar, la glucosa está por encima de 300, 600, tiene un efecto directo sobre las células encefálicas, ¿sí? El paciente puede entrar en coma. Y no solamente por la acidosis, sino también por la hiperosmolaridad que crea en las células encefálicas, ¿no? Metabolismo de los lípidos. Igual, ingresa la glucosa, se transforma en piruvato en estas células, el piruvato se convierte en acetilcoenzima, ¿sí?, todo por acción de la insulina, ingresa al ciclo de Krebs, se transforma en citrato, y el citrato en oxalacetato, nuevamente acetilcoenzima,
está en malonil y palm oil, ¿sí? Más grasa. O sea, glucosa se transforma en grasas. Bueno, esta es una lipoproteína, un esquema básico, ¿sí? Está compuesto por proteínas periféricas integrales. Asimismo, la membrana de esta lipoproteína es de una sola capa, simula a la doble capa de las células que conocemos, ¿sí? La doble capa lipídica, donde tiene el colesterol en la parte posterior y la porción apolar, ¿sí? La porción que no es soluble, está en el centro de la lipoproteína. De esta manera se transportan las grasas, los ácidos grasos a diferentes partes del organismo, ¿okay? Esta lipoproteína se produce en el hígado. Y por eso es que ante un desorden metabólico, ante mayor concentración de ácidos grasos, va a influir directamente en la producción de lipoproteínas. Okay. El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis. ¿Sí? De repente tenemos una comida copiosa, muchos ácidos grasos, ¿okay? En el mitocondrias, por beta-oxidación, vamos a obtener acetilcoenzimado, sufre de condensación, ácido acético, y el ácido acético, ¿okay? Favorece la producción de cuerpos cetónicos, o bien acetona o el beta-hidroxibutírico, ¿verdad? Y esto va a provocar cetosis. ¿Sí? Todo esto se da de manera normal. ¿Sí? O alguien me dirá que los cuerpos cetónicos son anormales en sangre. No, es normal. ¿Sí? El problema es que cuando esto se da de manera excesiva, sí nos puede traer graves problemas. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas. Estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de la célula, ¿cierto? Aumenta la introducción de ARN mensajero para la producción de aminoácidos también. Aumenta la velocidad de transcripción de determinadas secuencias del ADN. Inhibe el catabolismo de las proteínas. Deprime la tasa de gluconeogénesis. ¿Sí? Todo esto lo hace la insulina en condiciones normales. La carencia de insulina provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. Hay un postulado, ¿sí? Y está ganando bastante peso. Han escuchado ustedes del síndrome metabólico, ¿verdad? El síndrome X. ¿Okay? ¿Qué sucede en el síndrome metabólico? El paciente tiene hipertensión, el paciente tiene dislipidemia, tiene sobrepeso, tiene diabetes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está causando todo esto? Bueno, hay muchas teorías al respecto, pero lo que se está encontrando en común es la resistencia a la insulina. ¿Okay? Resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? El páncreas puede estar produciendo insulina de manera normal, pero si no tiene efecto sobre sus receptores, todo lo que hemos mencionado sobre el control de los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, simplemente se va a dar de manera inadecuada. ¿Ok? ¿Sí? Hemos visto que la insulina, cuando se une a sus receptores, ¿qué es lo que hace? Traduce una señal, ¿verdad? Para que se liberen vesículas del retículo endoplasmático, llevando estos receptores GLUT4 a la membrana plasmática. Y de esa manera va a entrar la glucosa que esté en exceso en la sangre, ¿verdad? Como el caso de las comidas. ¿Sí? Después de la comida sucede todo esto de manera intensa. Pero ¿qué sucede si es que esta insulina no tiene el efecto que queremos sobre sus receptores? Hablamos ya de resistencia a la insulina, ¿verdad? Yo les pregunto, el principal metabolito para la producción de energía es la glucosa, ¿verdad? Pero si esta glucosa ya no entra en las células, ¿cómo la célula va a conseguir
energía. ¿Sí? Como los músculos, que están en constante actividad, van a conseguir energía si es que ya no está ingresando la glucosa, porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, estas células de miocitos primero acaban en reservas de glucógeno, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. Pero después empiezan a consumir los aminoácidos, los ácidos grasos. Y ahí sí ya vamos a tener problemas. ¿Ok? Cuando falta insulina, el depósito de aminoácidos se interrumpe casi por completo. ¿Ok? El catabolismo de proteínas aumenta. La síntesis de proteínas disminuye. O sea, todo lo contrario a la acción de la insulina. Y se vierten grandes cantidades de aminoácidos en el plasma. Los aminoácidos se usan como fuente de energía, lo que provoca un aumento de la liberación de urea por la orina, ¿verdad? O sea, si a un paciente ustedes ven que está elevada la urea, no van a pensar primero que tiene un problema renal, ¿verdad? Se van a acordar de la charla de hoy día, ¿sí? De la fisiopatología, y se van a acordar que estos miocitos van a empezar a degradar las proteínas, ¿sí? Y la urea es un producto final del metabolismo de las proteínas, de los aminoácidos. El ácido úrico es un producto final ¿de qué? Del metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Okay. Bueno, factores que estimulan la secreción de insulina. Los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos de la dieta también estimulan la secreción de insulina, ¿no? Los más potentes son la arginina y la lisina. Los aminoácidos también potencian mucho el estímulo secretor de insulina. La insulina es imprescindible, obviamente, para una utilización correcta del exceso de aminoácidos. ¿Qué hormonas también estimulan la secreción de insulina a nivel gastrointestinal? La gastrina, el estómago, secretina del páncreas, exocrino, el péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Son liberadas por el tubo digestivo cuando la persona ingiere una comida, ¿ok? Y esto le avisa al páncreas de la cantidad de glucosa, de ácidos grasos que viene después de la digestión, ¿verdad? Otras hormonas y el sistema nervioso autónomo, la que potencian el estímulo secretor de insulina, glucagón, ácido clorhídrico, cortisol, en menor medida progesterona, estrógenos. Bueno, glucógeno, que viene a ser la glucosa de reserva, ¿sí? Se transforma en glucosa 1-fosfato, 6-fosfato, se transforma en fructosa, ¿sí? O la fructosa también glucosa 6-fosfato. Con esto quiero decirles, ¿sí? Que la fructosa también se transforma en glucosa. Entonces, en pacientes diabéticos se le aconsejará que consuman de manera libre cualquier fruta. No, ¿verdad? El diabético, algunas frutas obviamente no tiene que consumir porque tiene mucha fructosa, ¿sí? Y la fructosa, si consume en exceso, se va a transformar en glucosa. Y la glucosa obviamente va a perjudicar aún más el estado del diabético, ¿sí? Glucosa 6-fosfato en piruvato y piruvato en lactato. Piruvato acetilcoenzima por transaminación en aminoácidos, aminoácidos finalmente en urea, y la urea se elimina a la sangre. Igual, acetilcoenzima por beta oxidación, vamos a obtener ácidos grasos y estos se van a depositar en grasa, ¿sí? Entonces, glucosa se puede convertir en grasa fácilmente. Los ácidos grasos, nuevamente, se transforman en acetilcoenzima o cuerpos cetónicos, o en colesterol, y el colesterol se libera a la sangre, ¿sí? Como ustedes ven, es un mecanismo complicado, regulado. Esto se da en homeostasis, ¿sí? Se da en homeostasis.
pero la principal fuente de energía de las células es la glucosa. Y no debe ser los aminoácidos, no debe ser la fructosa, no deben ser los ácidos grasos. ¿Sí? En condiciones patológicas, llega un momento en el cual la principal fuente de energía vienen a ser las grasas y los aminoácidos. ¿Sí? Y es por eso que las personas diabéticas, ¿qué sucede? Disminuye el volumen muscular, ¿verdad? ¿Y por qué disminuye? Por el catabolismo de las proteínas de los miocitos, ¿sí? Como la miocina, por ejemplo. Entonces el paciente va bajando de peso, ¿sí? Por el consumo de las proteínas. Ahora sí, hablemos de la clasificación de la diabetes. Bueno, en la parte de arriba tenemos el grupo de las personas con nivel de glucosa normal. También tenemos prediabéticos y finalmente tenemos a los diabéticos. ¿Sí? Esto es lo que tienen una tolerancia normal de glucosa. ¿Sí? Yo he almorzado a la 1 de la tarde, inmediatamente, conforme va pasando la glucosa a la sangre, los lípidos, los aminoácidos, se va liberando insulina del páncreas, ¿verdad? ¿Sí? Y no sobrepasa de cierto límite. Quiere decir que yo tengo una tolerancia normal a la glucosa, tanto en ayunas como postprandial, ¿sí? Pero ¿qué sucede en el prediabético? Que es un estado intermedio, ¿verdad? Primero, el prediabético tiene una alteración de la glucosa en ayunas. Máximo debería estar en 100, ¿verdad? En 100. Sin embargo, está con 110, 115, 120. O sea, a pesar de que no consume alimentos, la insulina no es suficiente como para mantener niveles bajos de glucosa. ¿Sí? Así empieza el prediabético. Después aparece la intolerancia a la glucosa, ¿verdad? Y esto se da ya cuando uno consume alimentos, ¿verdad? Empieza a aparecer la intolerancia. Igual, no es capaz de regular los niveles de glucosa después de una comida copiosa. En el diabético también hay grados, ¿sí? Primero, el que no necesita insulina para controlar su glucosa. Hay pacientes. Se necesita insulina para el control de la glicemia, ¿sí? De repente, como algo adicional, ¿verdad? Azulglamida, metformina, qué sé yo. Y finalmente el último grupo que necesita únicamente insulina para vivir. ¿Ok? Entonces, estos son los grados de una persona normal hasta la que necesita solamente insulina. Y por este lado tenemos los tipos de diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 1, antes era conocido como insulino dependiente, ¿verdad? Ahora esa nomenclatura se ha dejado de lado. El tipo 2 era la no insulino dependiente. ¿Ok? Mentira, ¿verdad? Ahora sabemos que el tipo 1 siempre va a requerir insulina y el tipo 2, si es que no se controla, va a llegar a requerir insulina para sobrevivir. Pero también tenemos otras situaciones que nos pueden provocar diabetes, ¿sí? Por ejemplo, un síndrome de Tartar, un síndrome de ovario poliquístico que es tan frecuente, ¿sí? Cada vez se escucha más, etcétera, etcétera. Nos puede provocar también diabetes secundaria, ¿sí? Y también la diabetes gestacional, que también está apareciendo con mayor frecuencia, ¿verdad? Cuando vemos una gestante, no son obesas, ¿verdad? La gestante, todo lo que está en la mesa, lo come, ¿sí? Come en la mañana, come en la tarde, come en la noche, y la ha engañado, piensa que tiene que aumentar de peso sí o sí para que su pequeño esté sano, pero es mentira, ¿sí? Se ha demostrado que si una persona hace diabetes gestacional, en el lapso de 10 años, por lo menos, en promedio, 50% va a ser diabetes. 50%, aparte de los efectos sobre el recién nacido, ¿verdad? Bebé macrosómico, problemas durante el trabajo de parto, etcétera, etcétera. Y también el pequeño va a tener mayor predisposición para hacer diabetes a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué más? Y aquí abajito tenemos
la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa plasmática a las 2 horas. ¿Sí? Y aquí abajito a la hemoglobina A1C glicosilada. Este es en ayunas. Esto es con una sobrecarga de glucosa anhidra de 75 gramos. Glucosa en ayunas. Personas normales, menos de 100. En personas prediabéticas, entre 100 y 125. Y quienes ya tienen diabetes, mayor igual a 126. ¿Okay? La prueba de glucosa a las 2 horas, ¿sí? Después que uno quería un glucosa anhidra de 75 gramos, uno lo mide a las 2 horas. Lo normal es que sean menos de 140. Es prediabético cuando está entre 140 y 199. Y diabético, ¿sí? Mide la glucosa a las 2 horas, me sale por encima, mayor o igual a 200, diabético. ¿Sí? Bueno, estas cifras han ido cambiando con el tiempo. Hace 30 años, 40 años, ¿cuál era el punto de corte para diabetes? Era 140, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces hemos visto que con 140, entre 126 y 140, aún el grado de compromiso microvascular y macrovascular es significativo. ¿Sí? Entonces actualmente manejamos un punto de corte de 126, pero que no nos llame la atención que de acá de repente unos 20 años ya no sea 126, de repente sea 110. ¿Sí? Entonces la tendencia es que la glicemia se siga controlando lo máximo que se pueda. Les apuesto que si yo les hago glucosa en ayunas a muchos de ustedes, muchos van a estar en 70, 75, pero algunos van a estar en 98, 99, ¿verdad? ¿Quién está controlando mejor su glucosa? Obviamente que está en 70, 75. ¿Y quién no? Está en 90, 95, ¿verdad? Ok. A ver, veamos estas flechitas. Miren, en la diabetes tipo 1, que es la diabetes de inicio juvenil, precoz, antes de los 30 años, en que su fisiopatología usualmente es autoinmunitaria, ¿sí? Donde hay una destrucción del páncreas endocrino, específicamente de la célula beta, ¿sí? Miren cómo es la historia natural de la enfermedad. Son personas normales, en el transcurso del tiempo, ¿sí? Van pasando a prediabéticos y finalmente terminan en diabéticos que necesitan insulina para sobrevivir. Esta es la historia de la enfermedad. ¿Sí? La línea verde. Hasta el momento han habido varios intentos por modificar la historia natural de la diabetes tipo 1, pero no se ha podido. ¿Sí? Hasta hoy día que he revisado los últimos artículos, no hay nada. Han habido intentos por modificar la historia natural de la diabetes tipo 1, pero no se ha podido modificar. ¿Sí? El que hace diabetes tipo 1 finalmente va a requerir insulina. ¿Sí? A diferencia de la diabetes tipo 2. Miren esta línea roja. ¿Sí? Es una línea bidireccional, ¿verdad? El que está normal, como muchos de ustedes, ¿sí? Si que no se cuida, puede hacer prediabetes y a largo plazo diabetes. ¿Sí? Pero miren, también hay una flechita que va para atrás. Quiere decir que ustedes, si son diabéticos, pueden llegar a prediabetes y pueden llegar a tener una tolerancia normal a la glucosa. Obviamente, para que se logre esto hay que modificar muchos factores. ¿Sí? Hay que controlar la glucosa, controlar el peso, la proteínas, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede ya dependiendo de la causa subyacente de la diabetes, ¿sí? También puede uno llegar a tener una tolerancia normal a la glucosa.
¿ok? Pero va a depender de la patología de base. ¿Sí? Hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico hacen resistencia a la insulina. De repente se operan, dejan de tener síndrome de ovario poliquístico y mejora su resistencia a la insulina. ¿Sí? Y en el caso de la diabetes gestacional, igual, es una línea bidireccional. Quiere decir que se puede llegar a modificar la historia natural de la diabetes gestacional. ¿Sí? La idea es detectarlo a tiempo. Es por eso que el test de tolerancia a la glucosa se hace entre las 24 a 28 semanas. ¿Sí? De nada me sirve hacerlo a las 35 semanas, 38, cuando ya probablemente hay efectos negativos sobre el producto, ¿verdad? Y sobre la misma gestante. Entonces, sí se puede modificar la historia natural de la enfermedad de la diabetes gestacional. Para que sucedan todo lo que he mencionado, la diabetes, pasan años, ¿sí? Pasan años. Actualmente se sabe que muchas personas que le hacen el diagnóstico de diabetes probablemente hayan tenido ya la enfermedad 10 a 15 años atrás. ¿Sí? Hay personas que nunca han tocado un hospital, ya cuando tienen 45 o 50 años, qué sé yo. ¿Sí? Le hacen una glucosa en ayunas 170, tiene diabetes. Probablemente este paciente haya tenido diabetes ya 10 años. ¿Sí? Quiere decir que ya este problema en el metabolismo de la glucosa ya lo tiene por lo menos 10 años, con todas las implicancias micro y macrovasculares. ¿Ok? Bueno, aquí hay una pequeña acotación que quiero mencionarles. ¿Sí? Vamos a tener dentro de los prediabéticos dos grupos. Un grupo que tiene una glucosa en ayunas anormal, ¿sí? Pero que después de una ingesta hipercalórica, los niveles de insulina logra controlar la glucosa postprandial, ¿sí? Y tenemos otro grupo en el cual, aparte de tener alterada la glucosa en ayunas, tiene también un test de tolerancia anormal a la glucosa, ¿sí? Eso quiere decir que después de una comida copiosa no va a llegar a controlar adecuadamente los niveles de glicemia postprandial. ¿Ok? Al final tengo unos pequeños ejercicios para que ustedes se den cuenta con respecto al diagnóstico de estos dos grupos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la hemoglobina glicosilada A1? ¿Es normal la hemoglobina glicosilada? Es normal. ¿Sí? ¿Por qué glicosilada? Se forma un complejo entre la hemoglobina A y la glucosa. Pero lo normal es que sea menos del 5.6%. ¿Sí? Si está por encima, quiere decir que la hemoglobina estaba mucho tiempo en contacto con la glucosa. Y si estaba mucho tiempo, se van a formar más complejos. ¿Ok? Entonces, entre 5.7 a 6.4 hablamos de prediabetes y diabetes mayor o igual a 6.5%. ¿Qué prueba de laboratorio me indica cuál ha sido el comportamiento de la glucosa en los últimos 3 meses? La hemoglobina glicosilada, ¿verdad? ¿Sabe? Una de las recomendaciones para la glucosa en ayunas es un ayuno de 8 horas. ¿Sí? Pero muchos pacientes que de repente están pasando por una enfermedad intercurrente, están con diabetes, están con diarreas, están con una enfermedad febril, de cualquier etiología, y con vómitos, aparte del metabolismo que está acelerado, no vienen al laboratorio con un ayuno de 8 horas, de repente vienen con un ayuno de 10 a 15 horas, ¿sí? Entonces yo le envío la glucosa y la encuentro en 80, 90. Bueno, si solamente me fijo en ese criterio, yo diría que el paciente está bien, no es diabético, ¿sí? Pero si ese mismo paciente, yo le hago una hemoglobina glicosilada y me sale que está en 6%, ojo, algo pasó que la glucosa me salió bajo.
pero la hemoglobina glicosilada, eso sí. Eso me indica cuál ha sido el comportamiento de la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, se encontraría en el grupo de los prediabéticos. Bueno, entonces tenemos el grupo 1, que es la diabetes mellitus tipo 1, donde hay una destrucción de las células beta, ¿sí?, que gradualmente va a provocar déficit absoluto de insulina. ¿Qué dicen los postulados? Puede ser inmunitaria, ¿sí?, o también se desconoce la causa, ¿verdad? Pero ya de por sí se sabe que hay un gran componente genético, ¿sí?, genético para diabetes tipo 1. Entonces, en muchos casos no vamos a identificar el anticuerpo que está provocando que mueran las células beta. O sea, van a pasar al grupo de los idiopáticos. Por otro lado tenemos a la diabetes tipo 2, ¿sí? Y aquí también hay que mencionar dos grupos, ¿sí? Dos grupos de diabetes mellitus tipo 2. ¿Entre quiénes? Entre los que tienen ya una resistencia a la insulina de manera predominante y adicionalmente hay un déficit relativo, ¿sí?, leve a moderado de insulina. Y por otro lado, ¿sí?, en el otro extremo tenemos a los que ya tienen un defecto secretor de la insulina predominantemente a la resistencia a la insulina. ¿Ok? Otros tipos específicos de diabetes. Uno, defecto genético del desarrollo o la función de la célula beta, ¿sí? Eso es a nivel genético, ¿verdad? Donde hay mutaciones a nivel de, por ejemplo, factor de transcripción nuclear del hepatocito, lo conocen como MODY1, a nivel de la glucosinasa, MODY2, HNF1A, MODY3, MODY4, 5, 6, defectos genéticos a nivel de DNA mitocondrial, ¿sí?, etcétera, etcétera. El grupo B, resistencia a la insulina, ¿sí?, estos síndromes. Grupo C, por enfermedad del páncreas exocrino, ¿sí?, pacientes que tienen pancreatitis crónica, o sea, tienen ya una inflamación crónica del páncreas. No solamente la afecta el páncreas exocrino, sino también el páncreas endocrino, ¿sí? Algunos de ellos van a ser diabetes secundaria. No es tipo 2, es diabetes secundaria. Pacientes que tienen de repente un trauma abdominal, pierden el páncreas de manera total o subtotal, también van a ser diabetes. Neoplasias, o la neoplasia de cabeza de páncreas, también. La fibrosis quística, que tiene que ver con el cloro, ¿verdad?, también van a sufrir de diabetes, y así, etcétera, etcétera. Endocrinopatías también igual, acromegalia, síndrome de Cushing, fibromuscitoma, hipertiroidismo también igual. Inducida por medicamentos, por fármacos, también glucocorticoides, agonistas adrenérgicos beta, infecciones como rubiola congénita, citomegalovirus, virus o saquivirus. Y también otros síndromes genéticos, como por ejemplo Prader-Willi, síndrome de Tarp. Y finalmente tenemos en el cuarto grupo a la diabetes mellitus gestacional, ¿sí?, diabetes mellitus gestacional, que también tiene sus criterios diagnósticos, ¿sí?, muy distintos a la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, diabetes tipo 1, llamada insulino dependiente, juvenil o de inicio de infancia, ¿no? Se requiere la administración diaria de esta hormona para sobrevivir, ¿sí? Síntomas, obviamente en la diabetes tipo 1 van a ser más notorios, ¿verdad? Excesiva excreción de orina, poliuria, excesiva sed, polidipsia, hambre constante, polifagia, pérdida de peso, trastornos visuales, cansancio. Bueno, estos son algunos antígenos, ¿sí?, que son blancos de los autoanticuerpos.
El más importante es anticuerpo contra el ácido descarboxilasa glutámico, ¿sí? Contra el GAT. ¿Okay? Pero también hay autoanticuerpos contra la insulina y la proinsulina, contra glicolipios como gangliósido, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en la diabetes tipo 1 podemos identificar un grupo de autoanticuerpos, en especial el GAT. ¿Sí? El GAT. Diabetes tipo 2, también llamada no insulino dependiente, de inicio en la etapa adulta, ¿sí? Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. ¿Sí? Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. ¿Okay? Hace 100 años, ¿okay? En el lapso de 100 años, el consumo de azúcar se ha multiplicado por 50. ¿Qué está pasando? Desgraciadamente es un problema de salud pública, pero las autoridades, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, simplemente no lo hacen. ¿Sí? Hubo un presidente, creo que fue en Ecuador, que quiso retirar el licor y los cigarros y lo catalogaron de loco, ¿verdad? Y lo sacaron de la presidencia. Igual, si sabemos que la gaseosa, productos envasados, enlatados, embolsados, están en contra de la salud, ¿por qué aún se permite que estén estos productos nocivos en las calles? ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, este problema va a continuar para rato. Y la tendencia es que esto siga aumentando y aumentando. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado de que el Congreso ha aprobado una ley en la cual se etiquete, ¿verdad?, los productos. Si tienen glucosa alta o tienen grasas en grandes cantidades o son hipercalóricas, ¿sí? Entonces el Congreso ha promulgado una ley en la cual no se etiquete la calificación de exceso de estos productos, sino que simplemente se mencione la cantidad calórica de este producto: 500 kilocalorías, 200 kilocalorías, 150 kilocalorías, la cantidad de sal de ese producto, 1 gramo, etc. ¿Sí? Información que la gente cotidiana de a pie no conoce. Entonces, ¿de qué manera le estamos informando a la población de que esta bolsita de lechecito que va a ser nociva, ¿verdad? A diferencia de otros países en los cuales el mismo producto está etiquetado como alto contenido en grasas, alto contenido en calorías, alto contenido en hidrato de carbono, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con esto quiero decirles que el problema de la diabetes va a continuar, tiene para rato y va a aumentar su incidencia y su prevalencia. ¿Sí? Bueno, estos son los síndromes que lo mencioné antes, vamos a pasarlo rápido nada más. MODY 1, MODY 2, ¿sí? Donde ya se ha identificado el gen que está ocasionando toda esta patología. Quiero ir acá, diabetes mellitus gestacional. Bueno, se va a caracterizar por hiperglicemia que aparece durante el embarazo, pero que no va a alcanzar los valores de diabetes, ¿sí? No va a alcanzar los puntos de corte que nosotros utilizamos para diabetes. Van a estar en un rango intermedio, ¿sí? Pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. ¿Sí? Hay mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. ¿Okay? Si a una mujer le detectan diabetes gestacional, hay un riesgo del 50% que a los 10 años desarrolle diabetes tipo 2. ¿Sí? Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que por el paciente refiere a síntomas. ¿Sí? Desgraciadamente, en muchos hospitales le solicitan estos exámenes, pero ¿en qué semanas van al laboratorio?
30, 35 semanas, culminando el embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera estamos previniendo problemas en producto? Obviamente, ya con 35 semanas, 37 semanas, ya el pequeño tiene ya un problema metabólico también. ¿Sí? La recomendación es que sea entre las 24 y 28 semanas. ¿Sí? Se hace la prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa anhidra. 75 gramos. ¿Sí? Cuando está alterado, basta que uno de estos esté alterado para nosotros catalogarlo como diabetes gestacional. ¿Sí? Entonces, a la gestante le damos, puede ser un disuelto tipo limonada, ¿okay? 75 gramos en 100 mililitros de agua. Le podemos agregar limón para que sepa un poco mejor, ¿no? Que lo pueda tolerar, ¿sí? Pero previamente le hemos medido la glucosa, ¿sí? Glucosa en ayunas. Glucosa tiene que estar, para que diagnosticar diabetes gestacional, tiene que ser mayor o igual a 92, ¿sí? Después de consumir 75 gramos de glucosa anhidra en un líquido, si está a la hora por encima de 180, hablamos de diabetes gestacional. Igual, a las 2 horas por encima de 153, hablaríamos de diabetes gestacional. Basta que uno de estos 3 criterios se cumpla, evidentemente nosotros decimos que el paciente tiene diabetes gestacional. ¿Ok? Miren, la glucosa tiene que ser mayor o igual de 92. ¿Sí? Eso quiere decir que si esta gestante tiene 100 miligramos por decilitro, no cumple el criterio para diabetes tipo 2, ¿verdad? Porque el criterio es por encima de 126, ¿verdad? Pero sí cumple el criterio para diabetes gestacional. ¿Sí? ¿Cuál es el otro criterio para diabetes tipo 2? Por encima de 200, ¿verdad? Ahora, si este paciente esta gestante tiene 190 miligramos por decilitro a la hora, no cumple el criterio de diabetes tipo 2, ¿verdad? Pero sí cumple el criterio de diabetes gestacional. ¿Sí? Igual a las 2 horas. A las 2 horas, el criterio para diabetes mellitus tipo 2 tiene que estar por encima de 200, ¿verdad? Pero si este paciente tiene 180, no cumple el criterio para diabetes tipo 2, pero sí cumple el criterio para diabetes gestacional. Esta misma gestante, ¿sí? Si tuviese glucosa, acá dice 0 horas, pero es en ayunas. Si tuviese una glucosa en ayunas de 160 miligramos por decilitro, ¿yo estaría hablando de diabetes gestacional? ¿Qué opinan ustedes? Si esta gestante tuviese 160 miligramos por decilitro, no es diabetes gestacional, ¿sí? Es una diabetes tipo 2. Lo más probable es que esta mujer haya sido diabética, quién sabe, años atrás y quedó embarazada, ¿sí? Pero no sería un criterio para diabetes gestacional, sino para una diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Anteriormente había un test que era el test de Sullivan, que era con 50 miligramos de glucosa, perdón, con 50 gramos de glucosa anhidra, ¿verdad? Es un test que se creó en el año 1940, actualmente está en desuso. Y eso es importante, porque aún hay colegas que siguen solicitando un test de Sullivan. ¿Sí? Entonces, el test de Sullivan ya quedó proscrito, al igual que la glucosa postprandial. ¿Sí? ¿En qué consistía la medición de la glucosa postprandial? Consistía en que le dábamos un par de panes, ¿sí?, al paciente con mermelada y una limonada bien cargada, y después le medíamos la glucosa. Esa es la glucosa postprandial. Pero algunos llevaban un pan, algunos llevaban un baguette, ¿sí? Algunos le echaban mucha mermelada. Entonces, obviamente no se pueden medir los efectos
en todos los pacientes, ¿verdad? Todo eso ha quedado en desuso, ha quedado proscrito, ¿sí? Aquí en el Perú utilizamos los criterios de la Sociedad Americana de Diabetes, ¿sí? Entonces, para el test de tolerancia y para diabetes gestacional se utiliza 75 gramos de glucosa anida. Bueno, es una pandemia, la diabetes, ¿sí? Miren los millones que hay en todo el mundo, ¿sí? 138 millones en Asia, Japón, China, la India 72 millones, Europa 56 millones, Sudamérica 24 millones, Norteamérica 37 millones. Hay más diabetes que VIH, ¿verdad? ¿Pero le estamos tomando la importancia de vida? Pienso que no, ¿verdad? Eso tiene que venir también de arriba, ¿sí? Etiquetando adecuadamente los productos que son nocivos para el consumo humano, ¿sí? Pero la tendencia es que aquí en el Perú continúan los casos, que sigue aumentando. El que va a marcar la diferencia somos nosotros, ¿sí? Somos los médicos, que tenemos que detectar de manera adecuada, oportuna, a los que ya tienen una alteración en la glucosa, ¿ok? Las exigencias están aumentando. Los pacientes en el consultorio hasta nos graban. Todo lo que le decimos al paciente, hasta que lo graba con un celular, ¿sí? Hasta nos filma. Tienen la información a la mano, ¿sí? Si alguna cosa no la entendieron, nosotros ya nos despedimos, pero el paciente lo primero que hace es buscar en Google y coloca la palabra que no entendió: diabetes, metformina, glibenclamida, ¿sí? Y en la próxima consulta que tiene, te lo dice, ¿no? Doctor, refiérame al endocrinólogo, porque yo he leído que para que un mejor manejo le corresponde al endocrinólogo, así que hágame una referencia. Eso se ve bastante en salud, ¿sí? Entonces la exigencia está aumentando, los casos legales también están aumentando. La exigencia en las universidades también está aumentando. Entonces los que van a marcar aquí la diferencia somos todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir estudiando y leyendo más. Bueno, algunas cositas vamos a pasarlo rápido. Ok, estos son los criterios de LADA, lo han cambiado en realidad. Glucosa en ayuno, mayor o igual a 126, ¿sí? No haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas, o sea, un ayuno de 8 horas. Glucosa plasmática a las 2 horas, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba debe ser realizada con carga de 75 gramos. Pregunta de examen. Hemoglobina glicosilada, mayor o igual a 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a estándares internacionales, ¿ok? Entonces, la Sociedad Americana de Diabetes refiere: si tú vas a tomar en cuenta el valor de hemoglobina glicosilada, tiene que ser únicamente y exclusivamente bajo una metodología. Es el HPLC, cromatografía líquida de alto rendimiento, ¿ok? Si tú me mides la glucosa por otro método, no utilices mi criterio de hemoglobina glicosilada 6.5%. Ojo, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan un examen de un paciente y ven que le han hecho una hemoglobina glicosilada, pero lo han hecho bajo otra metodología, que no es el HPLC, simplemente no pueden utilizarlo como criterio para diabetes. Ojo, ¿sí? Pacientes con síntomas clásicos, que ya lo conocemos, y tienen una glucosa al azar mayor o igual a 200, también el diagnóstico de diabetes. Este es en la diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces va a haber participación de linfocitos, ¿verdad? De células presentadoras de antígenos, que estos van a actuar sobre las células beta y van a provocar una insulitis. Va a disminuir la cantidad de células beta y por consiguiente disminuye la cantidad de insulina.
que lo vamos a pasar. Ok, entonces en una resistencia a la insulina, ¿sí? Viene la insulina, se une a sus receptores, pero esto no se traduce en un efecto positivo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto positivo? En mayor transportador de glucosa en la membrana, no va a haber nada de eso. Entonces, las células musculares principalmente van a agotar el consumo de glucosa como energía, bueno, está como glucógeno, y de ahí van a pasar a los lípidos y a los ácidos, a los aminoácidos como fuente de energía. ¿Ok? Entonces la glucosa que no entra en las células se va a quedar afuera y te va a provocar hiperglicemia, ¿verdad? El lípido que estaba adentro se va, o las grasas, se van a descomponer en ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a salir a la sangre y vamos a tener pacientes con hipertrigliceridemia o pacientes con LDL aumentado, ¿verdad? O sea, con una dislipidemia, ¿sí? ¿Y qué sucede con las proteínas? Igual, las proteínas que están dentro de los miocitos se van a agregar aminoácidos, los aminoácidos van a salir y va a aumentar los niveles de urea, ¿sí? El paciente va a bajar de peso, va a disminuir la masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, este es un esquema interesante. Vía A, B son pacientes, son personas normales, ¿sí? A es, creo que todos ustedes, ¿sí? Que tienen de repente una sensibilidad a la insulina de unos 60, 70 y una secreción de insulina no necesaria, ¿verdad? Puede ser 200, qué sé yo, pero esta persona A, ¿sí? Puede pasar a un estado B, en que la sensibilidad a la insulina baja, o sea, ya hay una resistencia a la insulina leve de repente, ¿sí? Y necesita mayor secreción de insulina, ya no los 200 como ustedes, sino necesita 600, 700, ¿sí? Pero aún así, con esa sensibilidad y con esa secreción de insulina, aún se logra controlar la glucosa. El problema es que ya se llega a un límite, ¿verdad? Y la sensibilidad empieza a disminuir, o sea, empieza a aumentar la resistencia a la insulina, la secreción de insulina también empieza a disminuir, ¿sí? O sea, la secreción por parte de las células beta empieza a disminuir, y ya el paciente diabético tiene una resistencia, tiene una sensibilidad de insulina muy bajo, y la producción de insulina también es muy bajo a nivel de las células beta. ¿Sí? Esto es parte de la historia natural de la enfermedad. Vamos a pasar algunas cositas rápido nomás. Interpretación del test de tolerancia a la glucosa oral. ¿Sí? Entonces, hiperglicemia del ayuno, de 100 a 125. ¿Sí? 100 a 125 tiene ya una glucosa anormal, ¿verdad? A las 2 horas, si está entre 140 y 199, tiene una intolerancia a la glucosa. Y más de 200 a las 2 horas, obviamente tiene diabetes. A ver, un pequeño ejercicio. Este es el primer pacientito, ¿sí? Le hacen un test de tolerancia oral a la glucosa. Vemos que el basal está en 115, ¿sí? El basal. Entre 100 y 125, glucosa normal en ayunas, ¿verdad? Cumpliría ese criterio, ¿sí? ¿Y cómo está a las 2 horas? Está entre 140 y 199. O sea, tiene una intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa, ¿verdad? 140, 199. ¿Ustedes cómo lo catalogan? ¿Como anormal a la glucosa en ayunas o como intolerante a la glucosa? Obviamente pesa más la intolerancia, ¿verdad? En el segundo caso,
este paciente tiene de basal 118, ¿sí? Entonces aquí tiene una anormalidad a la glucosa en ayunas, ¿sí? Pero miren, después de 2 horas, en INTERS tiene 214, por encima de 200. Entonces, ¿tiene una anormalidad de la glucosa en ayunas o tiene diabetes? Tiene diabetes, obviamente, ¿verdad? El tercero, 116 en ayunas, ¿sí? A la hora, bueno, en el hospital, aparte de hacer la medición a las 2 horas, también hacemos a la hora, ¿ok? Hacemos a la hora. Miren, en ayunas 116, entonces cataloga como una anormal a la glucosa en ayunas, ¿verdad? Y tiene 135 a las 2 horas, no tiene intolerancia. Pero sin embargo la hora se midió en 201, ¿sí? Y cumple un criterio que dice al azar por encima de 200 es diabetes. Entonces, esta persona más síntomas, yo diría que es una persona diabética, ¿sí? Y el último caso, 112 de glucosa en ayunas, 178 a la hora y 135 a las 2 horas. Solamente tiene una anormalidad a la glucosa en ayunas, ¿ok? Bueno, y para terminar, así rapidito, las hormonas esteroideas son determinantes críticas en el desarrollo cerebral y somático en el niño, ¿verdad? Afecta la función de todos los órganos, por lo que deben estar disponibles constantemente desde la etapa prenatal. Debe haber un mecanismo regulatorio de biosíntesis y secreción que lo mantenga dentro de estrechos límites que se necesitan, ¿sí? Estas son las hormonas que ya ustedes conocen. Esa es la tiroxina, ¿sí? Que es la que más se produce en la tiroides, y la T3, que es la triotironina, que se produce en menor cantidad en la tiroides, ¿verdad? ¿Dónde se produce en mayor cantidad la T3? En los tejidos periféricos, ¿sí? También de la T4 se produce una T3 hipersa, que no tiene actividad biológica. Bueno, aquí podemos ver el eje de regulación de las hormonas tiroideas, ¿sí? Aquí arriba tenemos al hipotálamo, por aquí tenemos a la hipófisis y finalmente la glándula tiroides, que secreta T3 y T4 en los folículos tiroideos, ¿sí? Entonces, luego que el paciente tiene hipotiroidismo, cuando la cantidad de hormonas T3 y T4 están por debajo de lo normal, o hipertiroidismo, cuando hay una hiperfunción de la tiroides. ¿Cómo lo mido? Con T3 y T4, ¿verdad? Okay. Pero a su vez, esta hormona tiroidea, ¿sí? Sufre, o mejor dicho, es regulada por la hipófisis y a su vez por el hipotálamo, ¿sí? A través de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, la porción anterior de la hipófisis controla la producción de hormonas tiroideas. A su vez, la de la hipófisis es controlada por la HLT, ¿verdad? Hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Las hormonas producidas en la tiroides, T3 y T4, tienen un efecto de feedback a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. Si se producen muchas hormonas tiroideas, le dice a la hipófisis, deja de estimular con la TSH, y a su vez le dice al hipotálamo, deja de estimular a la hipófisis por la TRH, ¿sí? Entonces hay una retroalimentación negativa. En el caso del hipotiroidismo, hay menor cantidad de producción de T3 y T4. Cuando se debe solamente, ¿ok? Si es solamente a nivel de la tiroides, qué sé yo, puede ser un cáncer, puede ser autoinmunitario, puede ser una inflamación, qué sé yo, cualquier otra causa que me produzca menor producción de hormonas tiroideas a este nivel, yo diría que es un hipotiroidismo primario, ¿verdad? Pero si el problema está
a nivel de la hipófisis, de repente es un prolactinoma que me está desplazando o disminuyendo la cantidad de células que me producen TRH, ¿sí? Me reduce el volumen de la adenohipófisis, entonces yo hablo de un hipotiroidismo secundario, ¿verdad? Porque el problema es a este nivel, es a nivel de la hipófisis. Ahora, si el problema es más arriba, si el problema es a nivel del hipotálamo, ¿sí? Entonces yo hablaría de un hipotiroidismo terciario, ¿sí? Si el problema está a nivel de tiroides, primario. Secundario, si el problema es a nivel de hipófisis, y terciario, si es a nivel de hipotálamo. ¿Ya? Esta es una clasificación. Pero hay otras clasificaciones. Subclínico, activo, abierto. Vamos a pasar. El T4 se degrada en un 10% de todo lo que se produce. 40% en T3, ¿sí? En la porción activa, y 40% en la inversa, ¿verdad? Y un 20% de degradación por ruptura en anillo. ¿Sí? Lo que más se produce en tiroides es T4. ¿Sí? Y T3 se produce poco, pero la T4 se degrada en tejido periférico en T3, que es la porción más activa. Aproximadamente el 80% de T3 se forma en tejido extratiroideo. ¿Sí? Bueno, estas hormonas tiroideas no andan sueltas. ¿Sí? Una pequeña porción, que es menos del 1%, está libre. El resto está unido a proteínas transportadoras. ¿Sí? Puede ser la globulina transportadora, la transquiletina o albúmina. ¿Sí? Pero el principal es la globulina transportadora, ¿ya? La TLG, tanto para el T4 como la T3. Pero el problema, cuando nosotros en laboratorio dosamos T3 y T4, nosotros dosamos las hormonas tiroideas que están unidas a las proteínas y también las que están libres. Como ustedes verán, el porcentaje de estas hormonas tiroideas, T3, 0.5% es libre. T4, 0.05%, ¿sí? Son menos del 1%. El resto utilizan transportadores. Cuando nosotros medimos T3, T4 total, medimos todo. Las que están unidas a proteínas y las que están libres, ¿sí? Pero hay situaciones patológicas que me van a aumentar las proteínas o me van a disminuir, ¿sí? ¿Qué situaciones me van a aumentar la TLG? Embarazo, neonatos, estrógenos, medicamentos, cirrosis, porfirias. ¿Y qué situaciones lo van a disminuir? Glucocorticoides, problemas hepáticos, personas con síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. En vista en que pueden haber innumerables situaciones o inclusive variaciones biológicas propias del individuo que va a hacer que la cantidad de proteínas o bien está aumentado o disminuido, no se aconseja entonces el dosaje de hormonas tiroideas totales, ¿verdad? Entonces lo que se aconseja en los algoritmos diagnósticos está en la TSH. Entonces en un algoritmo diagnóstico primero usamos nosotros TSH y T4 libre, la que no está unida a ni un transportador o ni una proteína. ¿Sí? Entonces, bueno, con respecto al TSH, ¿sí? Hemos visto que es la hormona estimulante de la tiroides. Si está aumentado la TSH, indica que la tiroides necesita mayor cantidad de este estimulante para que produzca cantidades supranormales de T3 y T4. ¿Sí? Entonces, si es que solamente en una persona, ¿sí? Si en el caso de un hipotiroidismo subclínico porque no va a tener ni una manifestación, ni signo ni síntomas de enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí?
tenemos que el T3 y T4 están normales, pero a costa del aumento de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que solamente tiene aumentado el TSH, quiere decir que hay una resistencia, un cierto nivel de resistencia a la TSH. Estamos ante un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Manifiesto, cuando ya están disminuidas las hormonas tiroideas, disminuido el T3, T4 y está aumentado además el TSH, ¿verdad? A nivel central están disminuidas las hormonas tiroideas y el TSH obviamente va a estar disminuido, porque el problema puede ser a nivel de hipófisis o más arriba, hipotálamo, ¿sí? Causas de hipotiroidismo primarias, centrales, ¿sí? Pueden ser varias, ¿sí? Hipotiroidismo primario, la causa más frecuente por consumo de tiroides, consumo de yodo, ¿no? Consumen bajas cantidades de yodo, ¿sí? Puede ser también por tiroiditis autoinmune, iatrogénica, ¿sí? En operaciones, una deficiencia de yodo por drogas. Puede ser también un hipotiroidismo transitorio, ¿verdad? En caso de inflamaciones, posparto, ¿sí? Seguido a radioterapia, etcétera, etcétera. Hipotiroidismo central por deficiencia de TSH y deficiencia de TRH. Síntomas que ustedes lo conocen muy bien. En el laboratorio vamos a encontrar anemia normocítica normocrómica, hiperlipemia, TSH, usualmente en el hipotiroidismo va a estar aumentado y vamos a usar el T4 libre, ¿verdad? Okay, este es un algoritmo diagnóstico. Primero se empieza con la medición del TSH, ¿sí? Si se encuentra normal, si se encuentra elevado, cuantificamos el T4 libre, ¿sí? Si está bajo, hablamos ya de un hipotiroidismo primario. ¿Por qué? TSH elevado y hormona tiroidea baja, hipotiroidismo primario, ¿sí? Pero si está normal, T4, hablamos de un hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Subclínico. Conclusión: si van a hacer estudio de hipotiroidismo, pidan solamente TSH T4 libre, ¿sí? Entonces ya no hay razón para pedir T3 y T4 total. Aún se sigue pidiendo. Ojo, aún se sigue pidiendo. Hipotiroidismo congénito, ¿sí? Ocurre entre 1 en 2000 a 1 en 4000 recién nacidos. Y es una de las causas más tratables de cretinismo y retardo mental, ¿sí? 85% son por agenesia, aurigenesia o hipoplasia de la glándula tiroides. Y solamente un 15% es por desorden hereditario en la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? En la clínica, movimientos lentos, letargia, llanto ronco, problemas para alimentarse, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, muchas gracias. En realidad el tema es sumamente amplio, ¿sí? Hay muchísimo por estudiar, por conocer. He tratado de traer las cositas más importantes, ¿sí? Para la práctica de ustedes, ¿ya? Pero mi consejo es que sigan leyendo y estudiando bastante. Tengamos mucho cuidado con los pacientes, están que no graban, están que no filman, la información no tienen a la mano en el celular, ¿ok? Entonces, lo único que nos queda a nosotros es responder con bastante estudio. Gracias, chicos.